hace varias semanas comenzamos este estudio llamado o titulado Caminando con Dios. Okay, la semana pasada, ustedes saben, los que estuvieron, nos la pinteamos, mi familia y yo, tuvimos unos días libres fuera de la ciudad, por eso me ven más bronceado, a mis niños también. Bueno, es que nos fuimos a la playa y escapamos un poquito del calor, pero ya estamos de vuelta. La semana pasada, Ernesto nos compartía un tema acerca de este estudio que hemos llevado, que se llama Caminando con Dios. Él nos hablaba acerca de administrar nuestro tiempo. Y hemos estado aprendiendo cómo caminar con Dios es el diseño de Dios para el ser humano. O sea, Dios nos creó para que camináramos con Él, para que aprendiéramos a tener una relación personal con Dios. Conocer a Dios no es algo anormal, es algo normal de acuerdo al diseño de Dios. Es una realidad que en este tiempo mucha gente vive sin conocer a Dios. Pero eso nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios cuando creó al ser humano era que lo conociera y que lo experimentara. Y nuestro deseo, y yo creo que no solamente nuestro deseo, uno de nuestros propósitos como iglesia es que nosotros podamos conocerlo y experimentarlo y que otros también lo puedan conocer y experimentar. Porque no hay plenitud completa en un ser humano que no conoce a su Creador y camina con Él. En este mundo podemos tener muchas experiencias, podemos alcanzar y lograr muchas cosas, podemos acumular muchas cosas, pero nada traerá plenitud a nuestra vida y a la vida de cualquier ser humano como lo es el caminar con Dios y conocerlo. Y eso es lo que estamos aprendiendo en estos domingos. Cómo caminar con Dios y qué implicaciones tiene eso. Yo quiero que juntos leamos un pasaje y después de ahí quiero platicar algunas cosas con ustedes respecto a esto. Segunda de Corintios 2:14 dice lo siguiente: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento. Otra vez lo vamos a leer todos juntos, ¿ok? Dice, pero gracias ¿a quién? A Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Yo he titulado la reflexión del día de hoy de la siguiente manera: caminando con Dios, puedo vivir en victoria. Y si tuviera que modificarlo un poquito, pudiera decir, caminando con Dios, siempre puedo vivir en victoria. Este pasaje no es el único que está en la Escritura que nos dice que Dios desea que vivamos en victoria y fuimos creados para vivir en victoria. Ahora, cuando tú escuchas esta declaración que yo dije, que caminando con Dios podemos siempre vivir en victoria, para muchos de nosotros pudiéramos interpretarlo como una exageración o como un chiste. Porque pudiéramos decir, esa no ha sido mi experiencia, ni es la experiencia de todo el mundo. De hecho, hay un dicho que dice que no siempre se puede ganar, ¿verdad? Es una realidad. Hay veces que se gana y hay veces que se pierde. Hay veces que atravesamos por circunstancias en las cuales tenemos muchos sentimientos menos un sentimiento de victoria, de triunfo. Y la realidad es que la vida está compuesta por todos esos momentos. Algunos quizá el día de hoy, en este momento, se sienten de muchas maneras menos victoriosos. A lo mejor nos sentimos derrotados en algunas áreas en nuestra vida o en algunos aspectos de nuestra vida. Pero yo quiero decirte que independientemente de cómo tú te sientas o cómo yo me siento, la perspectiva que yo tenga y tú tengas de tu vida, la palabra de Dios dice, lo acabamos de leer, gracias a Dios que en Cristo nos lleva siempre nos lleva en triunfo. Ahora, hay momentos donde nosotros
si nos exponemos a la palabra de Dios, va a haber como estas situaciones donde vamos a ser confrontados con cosas que dice la Biblia que no necesariamente se alinea cómo nos sentimos o cómo nos vemos. Y para la mayoría de las personas, cuando eso sucede, ¿saben lo que hacemos? Descartamos de la Biblia y decimos, es una tontería. ¿Quién puede vivir siempre ganando? ¿Quién puede vivir siempre en victoria? Pero yo quiero recordarte y desafiarte a creer que la Biblia nunca se equivoca. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Si Dios dice algo en su palabra que en algún momento no hace sentido con lo que nosotros pensamos o con lo que nosotros creemos, significa que alguien entonces está mal. Y la Biblia nunca está mal. Dios nunca está mal. Yo quiero demostrarte el día de hoy, a través de su palabra, quiero que podamos razonar, que podamos estudiar, que podamos echarnos un clavo y darnos cuenta que fuimos creados para vivir en victoria. Ahora, ¿qué significa eso? Ahí está la situación. Porque hay dos cosas. Lo primero, para poder vivir en esa victoria completa y absoluta que Dios, de acuerdo a este pasaje, dice que desea para nosotros, tú y yo tenemos que entender primeramente de una manera correcta qué es la victoria. Porque muchas veces nuestro concepto es un concepto equivocado y limitado de lo que es la victoria. Tenemos que aprender eso. Y número dos, tenemos que aprender qué cosas tenemos que hacer para permanecer y vivir en esa victoria. Y lo primero que yo quiero que nos demos cuenta, y por eso a lo mejor ahí sucede o surge nuestro choque entre nuestra perspectiva y lo que la palabra de Dios dice, es que lo que Dios define como victoria no es lo que nuestra cultura y nuestro mundo define como victoria. Hay una comparación que quiero hacer ahí en la pantalla. Va a estar un chart. Ahí está. Hay una diferencia que hay entre una y otra. La victoria de la cual está hablando la Escritura es un regalo. Di conmigo, es un regalo. Es espiritual e interna. Es eterna y genera gratitud. Esa es la victoria de la cual está hablando la palabra de Dios. El concepto que nuestra cultura tiene de victoria es un concepto distinto, porque para nuestra cultura la victoria es algo que está basada en nuestros méritos. Es decir, nosotros lo logramos. ¿Quién gana sino el que participa? No, el que corre la carrera es el que gana. No la gana el que está sentado en la grada, no la gana el que la ve por televisión. ¿Quién gana? El que entrena, el que participa, el que a base de esfuerzos y méritos propios logra vencer. ¿Okay? Lo segundo es que la victoria o el concepto que tenemos de victoria frecuentemente tiene que ver con un aspecto externo y material. ¿Okay? Ahí falta la L, es material. Es decir, nosotros y el mundo en el que vivimos evalúa el éxito o la victoria o el triunfo de acuerdo a parámetros externos, lo que vemos. Entonces tú puedes ver a una persona, por ejemplo, que le va bien en un emprendimiento que tiene, que hace mucho dinero, y tú puedes decir, esa persona es una persona exitosa. ¿Por qué? Porque estás juzgando en base a algo que tú estás viendo. O puedes decir, esa persona es exitosa porque logró tal cosa o porque hizo tal cosa. Pero esas son cosas que vemos. Pero no nos damos cuenta que hay cosas que no vemos que realmente son importantes o más importantes y son las que definen si una persona es victoriosa o no. Es por eso que muchas personas pueden ser consideradas de acuerdo a los parámetros de nuestra cultura como victoriosos, como exitosos, pero luego por dentro son miserables. Que son las mismas personas que se quitan la vida y son las mismas personas que viven incompletas. Y dices, ¿cómo puede ser si es una persona que ha ganado en la vida? Bueno, porque ha ganado desde una perspectiva humana. Y no estoy diciendo que está mal. O sea, no está mal, ¿verdad? Que nosotros tengamos éxito en nuestro trabajo. Claro que no. ¿Cómo va a estar mal eso? Pero está mal que tú y yo tengamos éxito en algo visible, pero descuidemos lo más
importante que muchas veces no ponemos atención. Por eso Jesús dijo, ¿de qué sirve que una persona conquiste el mundo? O sea, gane todo a todo, desde un parámetro terrenal, natural, pero pierda su alma. Está mal vencer desde un aspecto natural, no necesariamente si estás ganando en lo más importante. Pero si ganas en lo menos importante y eres vencido en lo más importante, entonces, ¿qué tipo de victoria es esa? Si tú y yo tenemos un éxito que nos lleva a ser reconocidos por las demás personas, pero ese éxito nos lleva a ser incapaces de poder guiar a nuestros hijos y tener una relación con ellos y una comunión con ellos, invertirles tiempo para que ellos puedan seguir adelante y vivir vidas completas y plenas. Dime entonces, ¿qué clase de victoria es esa? ¿Qué clase de victoria es ser reconocido y aplaudido por nuestros compañeros de trabajo, pero que nuestro matrimonio sea miserable? ¿Qué clase de victoria es esa? ¿Qué clase de victoria es alcanzar el mundo entero y perder nuestra alma? Este mundo nos ha cableado a todos para vencer, pero no en lo más importante. Y es por eso que por eso que las personas están vacías en este mundo. No están vacías porque están perdiendo, están vacías porque estamos ganando en lo que no es tan importante, no es eterno, en lo temporal. Pero no estamos ganando en lo eterno, en lo que trasciende esta vida. No solamente es un regalo de Dios, aquí estábamos, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Externo y material, ¿verdad? Dije ahora también que es temporal, bueno, ya lo mencionamos ahorita, que dura lo que dura la victoria. Y eso tú y yo lo podemos ver todo el tiempo. Es como, por ejemplo, a mí me gustan los deportes. Y los deportes que yo veo, por ejemplo, uno de ellos es el básquetbol. Entonces, hay temporadas, cada año hay una temporada. Y cada año, después de cada temporada, hay un campeonato, donde juegan la final los mejores. Y después de esos 7 juegos, que es la final, tienen que ganar 4 de 7, si no me equivoco. ¿Sí es así? Ayúdenme. ¿Sí, verdad? Sí, es 4 de 7. Ok. Entonces, el que gane ese año es el campeón de ese año. Pero luego viene otro año y vuelven a competir. Y cuando un equipo es muy bueno, pues puede durar como 2, quizá 3 años campeones, pero siempre va a haber otro equipo que va a llegar y les va a quitar la victoria. Porque esa victoria es, digo conmigo, temporal. No es mala, pero es temporal. Si nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra esperanza está puesta en las cosas temporales, entonces nuestra plenitud va a ser así. Por eso la gente en este mundo, ¿cómo vive? Como en una montaña rusa. Cuando todas las cosas van bien y les toca ganar ese año, por decir así, ¡wow! Lo mejor del mundo, ¿verdad? Este año me tocó ganar. Este año tuve éxito en mi trabajo, me ascendieron, mi negocio tuvo éxito, prosperó, estoy sano. Este año, ¡wow! Súper bien. La circunstancia, no hubo ningún problema así mayor. ¡Wow! Nadie en mi familia se murió. ¡Wow! Pues súper bien. Pero sabes que eso no es. Eso es temporal. Porque todos en algún momento vamos a enfrentar cosas que nos van a llevar a través de procesos y circunstancias. Y cuando eso sucede, la mayoría de la gente, ¿qué pasa? Se va hasta el fondo. Es cuando perdemos nuestra paz, es cuando perdemos nuestro gozo, es cuando perdemos nuestros sueños, es cuando perdemos nuestra claridad. ¿Por qué? Porque a veces se gana y a veces se pierde. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es: hijos, hijas, Dios nos ha llamado a vivir en victoria. En Cristo Jesús podemos vivir
en victoria. No es una victoria siempre como nosotros pensamos. Es una victoria distinta, pero esta victoria es mayor que esta. Esta victoria es más importante y mayor que esta. Y esta victoria está asegurada. O sea, está hecha ya. Es nuestra. Tenemos que aprender a vivir en ella. Pero es una victoria, di conmigo, distinta. No solamente es temporal. Dice, esta genera orgullo. Cuando tú ganas, volviendo al ejemplo de los atletas, tú ganas y ¿quién es el que se siente victorioso? El que ganó, porque es de ellos la victoria. Produce un orgullo personal. Tú eres el centro de esa victoria. Eres la estrella de esa victoria porque todo depende de ti. A diferencia de la victoria que Dios produce, porque número 4 genera gratitud. Yo me considero una persona victoriosa. Y la razón por la cual yo creo que soy una persona victoriosa es porque he visto cómo Dios está conmigo. Tengo necesidades, enfrento problemas, enfrento circunstancias. Hay momentos difíciles. Hay momentos que quisiera tirar la toalla. Hay momentos que no me siento como un ganador. Pero yo sé que la victoria que Dios da no depende de cómo me sienta hoy. O si me levanté con el pie derecho o el pie izquierdo. O si mis hijos se portan bien o no. O si mi esposa me trata bien el día de hoy o no, aunque siempre me trata bien. O si este día las cosas salen como yo planeé y diseñé. No depende de eso. Es un regalo de Dios. No se trata de mis méritos. Eso no es una licencia para ser flojo, para ser descuidado, para ser desatendido. No, es una aliciente de hecho para hacer lo mejor que puedo hacer, porque la victoria en Cristo Jesús primeramente es un regalo. Dios me la da. Por eso dice el pasaje, gracias a Dios que en Cristo Jesús nos lleva en triunfo. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No es en nuestros méritos, es Él que nos da la victoria. Por eso cuando caminamos con Dios, las cosas se pueden poner complicadas, se pueden poner difíciles, pero la victoria es en Cristo y es absoluta, es siempre. ¿Dice eso o no? No dice a veces, no dice cómo me sienta, dice siempre. Entonces, si yo no me siento en victoria, que estoy ganando en este momento, o las circunstancias nos dicen eso, entonces eso significa que no es el final de la historia. ¿Sí entiendes eso? No es el final de la historia. La palabra nos enseña que el desenlace de toda la historia es una historia de victoria. En Cristo Jesús, para Cristo Jesús y para aquellos que están en Cristo Jesús. Nos dice la palabra claramente. De hecho, por ejemplo, algunos pasajes como Apocalipsis, en Apocalipsis hay algunos pasajes que nos hablan, nos dan una imagen del desenlace de la historia. Y nos dice, en aquel día, al final de la carrera, no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá dolor. Toda lágrima será limpiada en Cristo Jesús, para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora, muchos de nosotros, esa no es nuestra realidad en este momento. El saber que tenemos victoria en Cristo Jesús siempre no significa que negamos esta realidad. Pero entendemos que hay una verdad mayor que nuestra realidad momentánea y temporal. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, en este mundo van a tener problemas y aflicciones. ¿Le dijo eso o no le dijo a sus discípulos? Sí, les dijo, van a tener problemas y aflicciones. Pero anímense, cobren ánimo. ¿Qué le está diciendo? Ustedes están enfrentando esta realidad terrenal momentánea. Pero hay una realidad mayor. Esa realidad mayor dice, es que yo he vencido. Por eso anímense en medio de esta circunstancia, porque yo ya he vencido. No dice voy a vencer, dice yo ya he vencido. Entonces, para nosotros, como hijos de Dios, al caminar con Él, es aprender a reconocer, obviamente, las realidades que estamos viviendo, pero a vivir en esa dimensión que Dios nos llama a vivir, en esta verdad que Dios nos llama a vivir, y cómo permanecer en esa victoria.
El pasaje que estamos leyendo ahorita es un pasaje que a lo mejor para nosotros es complicado de conectarnos con él o de entenderlo completamente porque no fue dirigido a nosotros primeramente. Es un pasaje, si me lo puedes poner ahí en 2 de Corintios, que fue dirigido, es parte de una carta dirigida a unas personas que estaban en una ciudad llamada Corinto. Corintio era una ciudad, una colonia que era parte del Imperio Romano en el primer siglo. En esa colonia romana había creyentes que habían puesto su fe en Jesús. Habían escuchado acerca de Jesús, les había compartido, ellos habían puesto su fe en Jesús y ahora ellos vivían en esa realidad, en esa cultura donde ellos vivían. Ellos eran parte de la cultura romana. Entonces Pablo les escribe esto y les dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. La traducción literal de esta carta en el lenguaje original es, nos lleva en el desfile del triunfo. Para nosotros no hace mucho sentido. Gracias a Dios que en Cristo nos lleva en el desfile de triunfo. Pero ellos lo entendían perfectamente porque había un suceso en la cultura romana en ese tiempo que era como lo más glorioso, lo más impresionante. Todo el mundo quería ser parte de eso. De hecho, si en algún momento tenías ya un tiempo ahí siendo parte de esa cultura, a ti te había tocado seguramente ser parte de lo que era un desfile de triunfo o un desfile triunfal, que es lo mismo. Y eso sucedía cuando el ejército romano iba guiado por su comandante o un general hacia otro lugar y libraban guerras y batallas. Ustedes saben que el Imperio Romano se extendió a base de las guerras y de las conquistas y todo eso. Entonces, parte de cómo ellos iban conquistando más tierras era porque el ejército iba y peleaba. Entonces, cuando iban y peleaban y conquistaban una región o derrotaban un ejército, regresaba el general que había dirigido esa batalla, el ejército que había peleado, y regresaban a Roma a este desfile triunfal. Y este desfile triunfal tenía un orden muy específico, muy claro, una secuencia muy específica. Primero entraba el general en su carro de guerra, tirado por caballos, iba en su carro, y entonces iba, a lo mejor lo has visto en películas, no sé, o te lo has imaginado, iba así como con una postura así de orgullo, de victoria, en todo su atuendo de guerra, su armadura, y iba entraba por las puertas de la ciudad y comenzaba a avanzar por las calles. Y salía la gente, salían los hombres, las mujeres, los niños y comenzaban a gritar y a cantar y a celebrar la victoria de su ejército. Pero adelante iba el comandante, el general que había guiado ese ejército. Detrás de él venía el ejército que había peleado. Algunos de ellos venían, algunos lastimados, a lo mejor heridos en batalla, pero venían con orgullo, venían felices porque habían ganado. Estaban siendo celebrados, ovacionados por toda la ciudad, por todo el pueblo. Y detrás de ellos venía unas personas también, pero esas personas venían encadenadas, venían prisioneros, eran los prisioneros de guerra. Eran algunos de ellos los reyes o personas importantes que habían sido aprisionados o guerreros también que se habían rendido, venían, y eso era muy importante porque era la evidencia de la victoria. Venían caminando, ellos no venían como el general, ellos no venían como los soldados que habían ganado, ellos venían, imagínate cómo venían, derrotados, venían caminando en vergüenza. Y mientras todo esto pasaba, se quemaba incienso en las calles. ¿Sabes lo que es el incienso? Es esta cosa que es como un aroma. Cuando lo quemas, produce un aroma muy grato. Bueno, el incienso a mí se me hace muy fuerte, pero hay gente que le gusta ese aroma. Y bueno, ahí ponían ese aroma y quemaban incienso. Entonces había este aroma. No nomás era lo visual, sino era como también el aroma. ¿Sabes cómo el aroma a veces te transporta, ¿no?, a momentos importantes en tu vida? Y bueno, el aroma era el aroma de incienso, y ese era aroma que, aunque no vieras el desfile, tú escuchabas los gritos y olías el aroma del incienso y sabías, llegaron los que ganaron. Llegó el general, llegó el ejército.
Todo el mundo quería ver ese desfile, ese show. Todo el mundo quería estar en primera fila. Todos querían sus boletos para estar en primera fila. Cuando Pablo les dice, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en el desfile de triunfo, ellos entendían lo que eso significaba. Él les está diciendo, ustedes conocen ese desfile de triunfo, pero hay un desfile mayor, hay una victoria mayor, y esa victoria es de ustedes, está en Cristo Jesús. Y no es a veces, porque a veces ganaba el ejército, a veces perdía. La ciudad y el imperio se regocijaba cuando ganaban y se entristecían cuando perdían. Pero aquí dice Pablo, esta victoria que es para nosotros es diferente, porque es una victoria completa, permanente, es siempre, es eterna en Cristo Jesús, que nos lleva en triunfo. Y eso es lo que ellos entendieron. Pablo utiliza esta analogía tan clara para su audiencia para ejemplificar la gloria de la victoria que Dios ha obtenido y que nosotros podemos experimentar también. Es una victoria absoluta, segura, constante y perfecta. Familia, no había nadie que regresaba de batalla que había ganado en ese desfile triste o desanimado. ¿Tú crees que sí? No. Algunos venían heridos, como te dije hace un momento. Algunos venían cojeando, algunos venían pero todos venían alegres, todos venían celebrando. Todos venían con expectativa, se sentían vencedores, porque eran vencedores. Yo sé que en muchos momentos e instantes en nuestra vida no nos sentimos así. No nos sentimos así. Sé que hay muchos momentos en nuestra vida donde nos sentimos todo menos como esos guerreros vencedores. Pablo les escribe esto a estos hombres y mujeres en Corinto que no la estaban pasando al 100. Estaban enfrentando desafíos. No solamente ellos, Pablo mismo que está escribiendo esto, estaba enfrentando desafíos. Había tenido complicaciones en su ministerio, había tenido complicaciones en sus planes, habían sucedido cosas que ellos no sabían, que no esperaba. Tú puedes ver, tú y yo podemos leer las tribulaciones, las cosas, las desavenencias que Pablo experimentó. ¿Te acuerdas de ese pasaje donde habla y dice que naufragó no sé cuántos días? Lo azotaron un día, lo apedrearon, lo dieron por muerto, fue encarcelado, llevado al calabozo, fue vituperado, fue muchas cosas. Cuando tú y yo enfrentamos cosas como esas, nadie se siente como un vencedor. Nadie. Pero Pablo les está diciendo, nuestra victoria es absoluta. Esa victoria en Cristo, Él en Cristo que siempre nos lleva en triunfo. Entonces está tratando de cambiarles el chip a estos hombres y estas mujeres hace más de 2000 años. Y como la palabra de Dios es atemporal, es decir, no nomás aplica para un momento en la historia, sino es eterna y siempre tiene poder en todo momento, en toda cultura, en toda circunstancia, en toda región, a toda lengua, a toda persona. Eso significa que es para nosotros también. Y la palabra de Dios a través de este hombre, el día de hoy quiere cambiarnos el chip. Dios quiere que nuestro chip cambie, que nuestra mentalidad cambie y podamos vivir en victoria. Ahora, ¿cuál es la circunstancia? Muchos de nosotros, como tenemos un concepto limitado de acuerdo a nuestra cultura de lo que es la victoria, muchas veces tú y yo estamos esperando que las circunstancias cambien a nuestro favor para entonces yo sentir que estoy ganando, ¿sí o no? Para sentirme en victoria. Y de hecho, muchas de nuestras oraciones van en ese sentido. Ponte a pensar, cuando oramos, estoy pasando una circunstancia difícil, un problema en alguna área en mi vida, con alguna persona, con algún miembro de mi familia, alguna circunstancia con uno de mis hijos, y entonces mi oración es, Señor, cambia las circunstancias, ¿sí o no? Haz algo para que esto cambie. Queremos sentir que estamos en victoria. Y no está mal que oremos de esa manera, pero yo quiero decirte el día de hoy que la victoria de Dios que Dios tiene para nosotros va mucho más allá que eso. Va mucho más allá que las circunstancias temporales cambien. Las circunstancias temporales pueden cambiar ahorita o pueden cambiar mañana o pueden no cambiar nunca en nuestra vida en esta tierra.
Pero la promesa es, y la seguridad es, que van a cambiar, porque la victoria en Cristo Jesús es absoluta. La puedes ver o no la puedes ver, pero está segura, es absoluta. Entonces, por eso es que la palabra nos dice cosas extrañas y foráneas para muchos de nosotros, como en medio de la tribulación, alégrense y regocíjense. ¿Quién se alegra y se regocija cuando está perdiendo? Nadie. 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 Nadie que tiene una perspectiva terrenal y natural de lo que es la victoria. Pero aquellos que estamos en Cristo Jesús podemos regocijar. Por eso nos está diciendo regocíjense y alégrense. Cuando atraviesen por tribulaciones, por circunstancias, porque ahí Dios está obrando la victoria. No dice eso, dice porque ahí Dios está produciendo en ustedes. Y dice fe, esperanza, constancia. Eso es la victoria. Nuestra victoria no es siempre que las circunstancias cambien cuando nosotros queremos. Yo también quiero que ciertas circunstancias cambien en mi vida, pero de eso no depende la victoria en Cristo Jesús. La victoria es que ya Él ganó y la victoria es de Él, y tú y yo vamos en ese desfile triunfal, independientemente de las circunstancias. Y tú y yo podemos avanzar en esa victoria. Por eso la palabra de Dios dice cosas como en Romanos 8:28, como todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Es decir, aquellas cosas que no están en su lugar el día de hoy, que no están ordenadas, que no están completas, es porque Dios no ha acabado con ellas. Simplemente eso. Nuestra victoria, ¿cuál es? Muy sencillo. Nuestra victoria es permanecer en la lucha. Nuestra victoria es permanecer. Nuestra victoria, di conmigo, es permanecer. Y ahí es porque esa es la razón por la cual muchos no vencen. Porque no permanecen. Y para muchos, el camino de nuestra fe es como una carrera de velocidad. Y corren bien rápido por un momento. Avanzan por un momento, pero después se cansan, se desaniman o nos desanimamos. Tiramos la toalla. Nuestro corazón se endurece, dice, no, yo sé hacer. Y no permanecemos. Y es por eso que no vencemos. Pero por eso la palabra de Dios dice en pasajes como en Apocalipsis, dice, y el que permanezca hasta el fin será salvo. Y el que permanezca hasta el fin recibirá la corona. Está hablando de qué? De victoria. La corona representaba la victoria. El que permanezca hasta el fin. Nuestra lucha, nuestra batalla, es una lucha de resistencia, de permanecer. Pero no permanecer como víctimas, porque yo sé cuando decimos permanecer, es como, te imaginas a alguien golpeando cachetadas a otra persona y a ver hasta cuándo aguanta las cachetadas. No se trata de eso. Se trata de permanecer en Cristo, firmes en Cristo. Sí es cierto, nuestra fuerza se desgasta, nuestro ánimo de repente se disipa, nuestra paz de repente la perdemos, nuestro gozo lo perdemos. Nos gana la ansiedad y la preocupación. Y permanecer y vencer no significa que nunca vas a caer. Por eso dice la palabra, el justo cae 7 veces, pero ¿cuántas veces se va a levantar? 7. El que vence, el que permanece, se cae 7 veces, pero aprende a levantarse. Y ahí está la victoria. La victoria no es que siempre vamos a vivir en el high emocional. No, la victoria es que aún en los momentos bajos aprendes a permanecer en Cristo. Yo sé que algunos venimos a la iglesia cuando nos sentimos las ganas de venir a la iglesia. Yo no tengo la oportunidad de hacer eso, ¿verdad? Pero yo tengo que venir a la iglesia. ¿Me sienta bien o no me sienta bien? Y hay muchas veces que yo no me siento como venir a la iglesia. Pero no ha habido ninguna vez en mi vida que yo no haya sentido hacer algo en Cristo o para Cristo o a través de Cristo que lo haya hecho a pesar de cómo yo me sentía, que después no haya sido una bendición para mí. Nunca. Ha habido momentos donde para mí ha sido bien difícil perdonar a alguien.
Yo creo que es una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer, perdonar. Yo no sé para algunos de ustedes cuáles son sus luchas, pero para mí perdonar ha sido uno de los retos más grandes. Y muchas veces he tenido que perdonar sin sentir esas mariposas en el estómago y esa convicción en el, wow, quiero perdonarte, porque no quiero perdonar a esa persona. Quiero ahorcarlo, quiero cortarle la cabeza, pero no perdonarlo. Pero lo he hecho. Y nunca ha habido una sola vez que yo me arrepiente y haya dicho, no valió la pena, perdón. Pues ahí está la victoria. No ha habido ninguna vez donde yo no haya sentido buscar a Dios en oración, por ejemplo, porque muchas veces no lo siento. Yo sé que ustedes son súper espirituales y todo el día quieren estar orando. Pero no hay una vez donde yo no haya sentido orar y lo haya hecho y me haya arrepentido y haya dicho, no valió la pena. Siempre. La victoria es absoluta. Nunca ha habido ninguna vez, y he cometido muchos errores y muchas veces mi esposa reacciono no de la mejor manera, pero no ha habido ninguna vez que he aprendido a cerrar mi boca, morderme la lengua y no hablar cosas que no debo hablar en molestia o en un momento, ¿verdad?, incorrecto. Y que luego me haya arrepentido de decir, ¿por qué no dije no? Siempre que somos obedientes a la voluntad de Dios, por más difícil que sea, siempre que aprendemos a someternos a la voluntad de Dios, por más difícil que sea contra nuestro carácter, siempre va a haber victoria. Pero la razón por la que no vivimos siempre en victoria no es por las circunstancias, no es por el problema, no es por aquella situación, no es por nada de eso, es porque no hemos aprendido a vivir en obediencia y en sujeción a Dios, porque la victoria no comienza allá afuera, comienza aquí adentro. Y yo sé que tú quieres que Dios agarre a tu esposo y le haga así, le dé unas cachetadas y lo haga entender, pero la victoria no comienza ahí, la victoria comienza aquí, contigo. Y también esto va para los hombres, ¿verdad? Comienza contigo. Comienza con nosotros, comienza en nuestro corazón, comienza en nuestra mente. Ahí está la victoria. Cuando dejamos que Dios tome control cada día más de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, de nuestras emociones, de nuestras decisiones, ahí es donde comenzamos a vivir en victoria. Esa es la victoria permanente, eterna, para nosotros. Quiero hablarte rápidamente de cuál es esta victoria. ¿Victoria sobre qué? No quiero que se me olvide esto y no quiero que no te lo lleves apuntado. Número 1, la victoria de Dios, que es absoluta para nosotros, primeramente es sobre el pecado y la condenación. Sí, yo sé que pensamos que nuestro mayor problema es ese jefe en el trabajo que nos hace la vida difícil. No, nuestro mayor problema no es ni el jefe en el trabajo, ni es nuestra circunstancia económica. Nuestro mayor problema está aquí adentro y tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con ese deseo de vivir nuestra vida contraria a la voluntad de Dios. No someter nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestra mentalidad, nuestro corazón a Dios. Ese es nuestro mayor problema, ese es nuestro mayor enemigo. ¿Tú crees que el enemigo son las otras cosas? No es el peso que no puedes bajar, no. Tu mayor problema y el mío es eso, el pecado. Y dice claramente, fíjate lo que dice Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque el pecado que produce condenación. Y dice la palabra también en otro pasaje que ya no somos esclavos del pecado. Porque Cristo ha vencido por nosotros. Y si estamos en Cristo, tú y yo podemos continuar venciendo el pecado. Vamos a luchar contra él, sí, pero no somos guiados por lo que sentimos, lo que nuestra mente nos dice, somos guiados por la verdad de Dios. Número 2, la victoria de Cristo absoluta para nosotros es sobre la muerte. ¿Quién de aquí le tiene miedo a la muerte? Nadie va a levantar su mano, pero yo sé que algunos de nosotros tenemos miedo a la muerte. Y los que no le tienen miedo a la muerte, muchos de nosotros es porque no nos hemos muerto todavía. O no hemos llegado al punto de morirnos. Pero créeme, a mí me ha tocado muchas veces despedir a muchas personas de esta tierra. Es parte de mi trabajo. Y me ha tocado ver las personas que entienden la victoria en Cristo, que viven en esa victoria en Cristo Jesús sobre la muerte. Y me ha tocado despedir personas que no tienen eso.
Es muy diferente cómo se va uno y cómo se ve el otro. El que sabe que tiene la victoria, que ha recibido esa victoria sobre la muerte en Cristo Jesús. Cristo Jesús venció la muerte. No tenemos miedo a la muerte. No es que me quiera morir ya, no me quiero morir ya. Pero si yo mañana me muero, yo sé a dónde voy y yo sé con quién se queda mi familia. Entonces el miedo no me va a detener para hacer algo que tengo que hacer. Porque el miedo, el problema del miedo no es que sentimos miedo. Ay, siento miedo. Ese no es el problema del miedo. El problema del miedo es que nos paraliza y nos impide hacer lo que debemos de hacer. Una persona que no tiene miedo es una persona, un cristiano que no tiene miedo es una persona peligrosa para el reino de las tinieblas. ¿No tiene miedo? Por eso Jesús dijo, no teman aquellos que pueden destruir su cuerpo solamente, que les pueden cortar las cabezas. Dice, están experimentando persecución. Tengan temor de aquel que puede enviar su alma al infierno. Cuando tú y yo vivimos en victoria, ese miedo en nuestra vida se disipa. ¿Ese miedo para qué? Para hacer lo que tenemos que hacer. Para ser los hombres que tenemos que ser, los esposos que tenemos que ser. Para dar pasos de obediencia y fidelidad en Cristo Jesús. Ahí es donde necesitamos experimentar esa valentía. No solamente sobre la muerte. Y sabemos a dónde vamos. Así que yo espero el día de hoy. Si tú no tienes a Cristo Jesús, si no has rendido tu vida a Cristo Jesús, tú no puedes vencer sobre la muerte. Porque todo nos va a tocar llegar ahí. A unos más pronto que a otros. A unos les va a tocar habiendo acumulado muchas cosas en esa tierra y a otros les va a tocar llegar con muy pocas cosas en esa tierra. Pero a todos nos va a tocar llegar ahí. Y todos vamos a ser vencidos por la muerte, excepto aquellos que están en Cristo Jesús, porque nadie ha vencido la muerte, solamente Cristo Jesús. Hemos vencido el mundo. La victoria en Cristo Jesús es la victoria del mundo. Significa, ¿qué es el mundo? ¿Qué significa? Significa que no tenemos que vivir. ¿Cuánto tiempo me queda? Poquito. Ernesto, ¿me puedes ayudar, por favor? Significa que no tenemos que vivir esclavizados por los valores de este mundo, por los patrones de este mundo. Y tú y yo muchas veces seguimos viviendo esclavizados por esas cosas, por esa mentalidad. Muchos de nosotros no tenemos contentamiento, no porque Dios no nos haya bendecido. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un chip aquí en la mente que nos dice, compárate con tu vecino y compárate con aquella persona y con aquel que ves que posteó en Instagram o las redes sociales y no podemos tener suficiente. O sentimos que no tenemos suficiente. Yo el otro día platicaba con el y le digo, ¿te das cuenta qué bendecidos somos? Estamos conviviendo con una familia que le va súper bien económicamente. Tiene todas sus necesidades físicas suplidas y más. Y cuando uno está delante de alguien o con alguien que tiene mucho más que tú puedes sentirte como, no tengo suficiente. Estamos ahí y le digo a mi esposa, ¿te das cuenta qué bendecidos somos? Somos bendecidos porque tenemos vida, porque Dios está con nosotros. Mira dónde, y cada cosa que tenemos. Y por eso es que Pablo experimentó eso. Dijo, he aprendido a vivir en todo. ¿Te acuerdas de ese pasaje que todo el mundo usa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo el mundo lo quiere usar para hacer lo que ellos quieren. Y yo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Y se lo tatúan aquí y por acá. Y cuando van al gimnasio lo ponen. No sé. ¿Sabes lo que está hablando Pablo en ese pasaje? Está hablando a poder vivir en contentamiento. En cualquier circunstancia he aprendido a vivir en contentamiento, dice Pablo. Con mucho, con poco, con el estómago lleno, con el estómago vacío, en todas circunstancias, sano, enfermo, en todo momento. He aprendido a vivir. Esa es la victoria, familia. Esa es la victoria. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás es pasajero, es efímero. Pero esa victoria es completa, es eterna, es absoluta. Claro, también victoria sobre las circunstancias. ¿O tú crees que esas circunstancias no tienen nada que ver con Dios? Que Dios no ve las circunstancias. No, claramente, una y otra vez dice en su palabra. Y Dios vio su situación. Cuando Dios libera al pueblo de Israel después de 400 años, dice, a lo mejor Dios se tardó mucho. No, era el tiempo necesario y oportuno. Pero dice claramente ahí que Dios escuchó su clamor.
Dios se acordó de sus circunstancias, de su situación. Yo quiero que sepas el día de hoy, Dios te ve y Dios sabe, te conoce, conoce lo que sientes, conoce la circunstancia que estás atravesando, en medio de la situación que te encuentras, Él sabe y la victoria también es para esa circunstancia. No hay nada demasiado grande para Dios, ni hay nada demasiado pequeño para Él. Dios sabe. En este mundo tendrán aflicciones, pero yo he vencido este mundo. No hay circunstancia que se escape de las manos de Dios. Por eso puedes ponerla en las manos de Él y decir, Señor, aquí te la entrego y glorifícate en esta circunstancia. Esa es mi victoria. Victoria sobre la ansiedad y el temor. Wow. Este es el enemigo que muchos enfrentan y por los cuales muchos son derrotados, sin saber que la victoria sobre eso también ya ha sido ganada. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pero ¿cómo obtenemos esa paz? Y tú dices, pues te imaginas, pues, tienes que leer los versículos anteriores, dice, llévalo en oración al Señor. Ahí está nuestra victoria. Créeme, la victoria que Dios da no es una victoria que la obtenemos como el mundo cree que la vamos a obtener. Como las otras, como tu comadre te va a decir que la vas a obtener. No, es una victoria que se obtiene por los medios que Dios nos ha dado en su palabra. Nuestra victoria a veces, especialmente es cuando no puedes hacer nada. Una persona que no puede hacer nada, ¿qué hace? Se rinde. Es sinónimo a derrotado. Pero en Cristo Jesús, el rendirse a Él y reconocer que no puedes, esa es la victoria. Ahí comienza nuestra victoria. Ahí comienza nuestra victoria. Cuando nos rendimos a Él, cuando nos entregamos completamente a Él, cuando aprendemos a confiar completamente a Él y ponemos todas nuestras circunstancias, las que crees que tienes el control y las que sabes que no lo tienes, en las manos de Él. Es decir, Dios, obra tu perfecta voluntad ahí. Y siempre créeme que Dios, su voluntad es mejor y mayor que la nuestra. Y es por eso que en esos problemas y circunstancias que yo también enfrento, como tú los enfrentas, ¿sabes lo que yo hago? Yo se los llevo a Dios. Le digo, ahí está Dios. Ese es tuyo. Ese es tuyo, Señor. Y Él se encarga de eso. Yo hago la parte que me corresponde y yo descanso, así como les he dicho antes, mis hijos descansan, porque hay problemas que yo tengo que resolver por ellos. Bueno, yo tengo un Padre Celestial, ¿qué problemas que Él resuelve por mí? Y tú también. Y tú también. Pero hay que aprender a soltarlos en las manos del Señor y entregarlos a Él. Y sobre todo, finalmente, la victoria sobre las pruebas. Santiago 1, 2 y 4. Yo se los dije hace un momento, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas en nuestra vida no son para derrotarnos. Si tú y yo vivimos y permanecemos en esa victoria en el Señor, esas pruebas nomás nos van a fortalecer. Y le damos gracias a Dios por esas pruebas. Cuando estamos en Cristo Jesús, aún las pruebas son una razón de gozo. Porque el día de hoy yo le doy gracias a Dios por las pruebas que Él me ha permitido atravesar. Ciertamente no se sentían muy buenas, ¿verdad? Ni me sentía muy bien en esas pruebas. Pero le doy gracias a Él que me permitió, porque es en esas pruebas que Él hace esa obra en nuestro corazón. Es en esas pruebas que he aprendido a confiar más en Él. Es en esas pruebas que he aprendido a reconocer que yo cada vez me doy cuenta de qué tan incompetente y limitado son a través de esas pruebas. Pero también hay a través de esas pruebas es que he aprendido a conocer que para Él no hay nada imposible. Que para Él no hay nada imposible. Así que el día de hoy yo quiero animarte a que permanezcas fiel, permanezcas obediente, caminando en obediencia, en fidelidad. Y no solamente, eso es lo último que voy a decir, no solamente para que tú obtengas la victoria. Porque si no volvemos a caer en lo mismo, en ese concepto natural y terrenal de la victoria. Se trata de mí.
No, el pasaje que leíamos al principio, y lo van a poner ahí en la pantalla, dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y que por medio de nosotros, no se acaba que nos lleve en triunfo. Ahí no podemos cerrar el mensaje, no podemos cerrar esta reflexión, tenemos que ir a lo último, dice, y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. ¿Qué les dije que quemaban en el desfile triunfal? ¿Qué quemaban? Incienso. Incienso, ese aroma. Dice este pasaje, en ese proceso, ustedes son ese incienso. Cuando ustedes permanecen en la victoria en Cristo Jesús, son ese incienso que llena el lugar, que toca, que llega al olfato de otras personas, que les permite a otras personas decir, hay algo diferente, la victoria ha llegado. Por el incienso sabían eso. Nuestra vida puede ser ese olor fragante, ese incienso delante de Dios. Cuando tú y yo permanecemos, damos gloria a Dios. No se trata de cantar aquí el domingo nomás. Eso no es alabar, pero no es toda nuestra alabanza. ¿Sabes cómo alabamos a Dios? Cuando permanecemos firmes, cuando permanecemos creyendo, cuando vamos a Él y acudimos y nos rendimos delante de Él y estamos en esa lucha, ahí estamos alabando a Dios. Estamos haciendo ese aroma al Señor y a otras personas también. La gente a nuestro alrededor no va a creer en un Dios que no puede ver. Tú dices, pues nadie va a creer en Dios porque nadie lo puede ver. Oh, no, sí lo pueden ver. Sí lo pueden ver. Lo pueden ver a través de ti y a través de mí. Tus hijos lo pueden ver a través de ti y a través de mí. Tu esposo lo puede ver a través de mí y a través de ti. Tus compañeros en el trabajo lo pueden ver a través de ti y a través de mí. Pero ese aroma solamente se desprende cuando tú y yo aprendemos a permanecer en esa victoria en Cristo Jesús. El Señor tiene esa victoria para nosotros. ¿Quién quiere esa victoria para su vida? Entonces, tú quieres eso, tú quieres vivir en esa victoria. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él nos ayude, que Él nos ayude a mantenernos, que Él nos ayude a seguir avanzando en esa victoria. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.